Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Apolo 11, el momento en que llegamos a la Luna. En julio de 1969, Neil Armstrong pisó la superficie de la Luna, miró hacia la Tierra y dijo lentamente: es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Ese momento se convirtió en un hito en la historia de la humanidad. El éxito del Apolo 11 no solo marcó el punto culminante de la exploración espacial de los Estados Unidos, sino que también se convirtió en un símbolo del coraje y la inteligencia de toda la humanidad. Cuando Armstrong y Aldrin se pararon en ese territorio vacío, no solo hicieron historia, sino que también dejaron una huella indeleble en la exploración del universo. Sin embargo, muchos recuerdan esa frase tan emblemática, pero pocos reflexionan sobre todo lo que hubo detrás de ella, el esfuerzo y la innovación. En 1961, el presidente Kennedy anunció un objetivo que parecía casi imposible: llevar a un estadounidense a la Luna y traerlo de vuelta con vida. Esta declaración no solo conmocionó al mundo, sino que también impulsó a un sinfín de científicos e ingenieros a embarcarse en un arduo y largo trabajo. ¿Sabías cuántos secretos, desafíos y avances se escondían detrás de este objetivo? Vamos a adentrarnos en la historia detrás de la misión Apolo 11, para recordar esos detalles poco conocidos y los esfuerzos no reconocidos que se hicieron para lograrlo. La promesa de Kennedy en 1961 fue como una llamada invisible, que marcó el inicio de la espléndida sinfonía de la exploración espacial. Aunque las tecnologías de la época no se comparan con los avances de hoy, el gobierno de los EU estaba decidido a alcanzar este objetivo, que sería el primero en la historia de la humanidad. A lo largo de los siguientes 8 años, los avances tecnológicos, los fracasos y los renacimientos hicieron posible lo que parecía una misión imposible. Desde el diseño del cohete, los cálculos del sistema de navegación, hasta el desarrollo del módulo lunar, cada paso estuvo lleno de desafíos. El Apolo 11 no solo fue el primer paso del ser humano sobre la Luna, sino también una victoria de la tecnología, la innovación y la voluntad inquebrantable de la humanidad. La Luna, siempre flotando en silencio en la oscuridad del universo, sigue siendo un faro que inspira a exploradores de todas las generaciones. El 20 de julio de 1969, la misión del Apolo 11 alcanzó el momento más brillante de la historia humana. 3 astronautas atravesaron el vasto espacio, aterrizaron con éxito en la Luna y regresaron a la Tierra sanos y salvos. Cada uno de ellos, con su propio trasfondo, personalidad y sentido del humor, mostró diferentes facetas en esta misión. Hoy, vamos a adentrarnos en la historia de estos 3 personajes legendarios y cómo, a partir de personas comunes, llegaron a esa misteriosa Luna, enfrentando innumerables desafíos. Primero, hablemos de Neil Armstrong, el hombre que se convirtió en una leyenda. Desde pequeño, Armstrong soñaba con volar. Cuando era niño, su padre lo llevaba a volar en una pequeña aeronave, cruzando el cielo azul y dirigiéndose hacia el horizonte infinito. Esta experiencia quedó grabada en su memoria y le dio una ambición: ser piloto, e incluso viajar al espacio. Finalmente, cumplió su sueño y se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. Sin embargo, después de convertirse en héroe, Armstrong mantuvo una actitud humilde. Aunque miles de millones de personas vieron el histórico momento de su pisada lunar, él solía decir: solo soy un hombre afortunado y común. Esta frase refleja su naturaleza: nunca vio sus logros como algo accidental, sino como el fruto del trabajo en equipo. Su humildad y discreción lo convirtieron en el héroe común ante los ojos del público. Pero no importa lo que diga, su nombre quedará para siempre grabado en la historia, simbolizando la exploración espacial. Ahora hablemos de Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la Luna y uno de los astronautas más divertidos. Desde pequeño, Aldrin estuvo influenciado por su padre, un piloto naval, y creció rodeado de un ambiente aeronáutico. Como piloto de combate, su destreza era excepcional, pero su humor era casi tan famoso como su habilidad para volar. Incluso en la misión lunar, Aldrin usaba su humor para aliviar la tensión. Soy el primer hombre en almorzar en la Luna, parece que podría abrir un restaurante, bromeó. Imaginen almorzar en la Luna. Esta frase, sin duda,
le dio un toque de ligereza a una misión tan seria. El humor de Aldrin no solo entretenía a él y a sus compañeros, sino que también aportaba un toque humano a la misión, recordándonos que, incluso bajo una presión tan enorme, se puede sonreír. Esta capacidad de mantener la calma y el buen ánimo se convirtió en una de sus grandes contribuciones, mantener un ambiente cooperativo y positivo durante la misión. Pero detrás de ese humor había años de preparación y entrenamiento. Como el segundo hombre en pisar la Luna, su misión no fue tan célebre como la de Armstrong, pero sin su colaboración, la misión no habría sido tan exitosa. Aldrin se encargó de realizar experimentos científicos, recolectar muestras lunares y realizar detalles importantes durante la misión. Su colaboración con Armstrong fue clave para el éxito de la misión. Finalmente, hablemos de Michael Collins, el astronauta que pasó la misión del Apolo 11 como el más solitario. Collins tenía una misión aparentemente sencilla: pilotar el módulo de comando y ajustar su órbita para garantizar que Armstrong y Aldrin pudieran aterrizar y regresar con seguridad. Sin embargo, Collins nunca pisó la Luna. Mientras Armstrong y Aldrin estaban en la superficie lunar, él volaba solo en órbita lunar, esperando su regreso. Collins mismo bromeó: soy el hombre más solitario de la Luna. Aunque su comentario tiene un toque de autocrítica, está lleno de responsabilidad y valentía. Su tarea en el módulo de comando era crucial. Si no hubiera permanecido firme en la órbita lunar, la misión no habría podido completar su objetivo y regresar a la Tierra. A pesar de no haber pisado la Luna, Collins fue fundamental para el éxito de la misión. Tras el regreso, Collins escribió en su autobiografía: aunque no pisé la Luna, mi contribución fue vital para el éxito de la misión. Su determinación y sentido de responsabilidad lo convirtieron en uno de los héroes más admirados. Aunque su trabajo no fue tan visible ante el público, fue una pieza clave en el éxito de toda la misión. Los tres astronautas, con sus diferentes personalidades, humores y capacidades, fueron esenciales para el éxito de la misión Apolo 11. La humildad de Armstrong, el humor de Aldrin y la perseverancia de Collins se entrelazaron perfectamente, haciendo de esta misión un éxito histórico. Gracias a ellos, no solo llegamos a la Luna, sino que también dimos el primer paso hacia una nueva era de exploración espacial. A través de ellos, vemos el incansable esfuerzo de la humanidad por explorar el espacio y nunca rendirse. Ya sea Collins, volando solo en la cápsula, Aldrin, haciendo bromas en la Luna, o Armstrong, sereno y humilde, los tres se convirtieron en una parte indispensable de esta misión histórica. Gracias a su esfuerzo, no solo llegamos a la Luna, sino que dimos inicio a un nuevo capítulo en la exploración del universo. El 16 de julio de 1969, tres astronautas del Apolo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, partieron desde el Centro Espacial Kennedy a bordo del cohete Saturno V, comenzando una de las misiones espaciales más emocionantes de la historia de la humanidad, el primer aterrizaje en la Luna. Este evento no solo marcó un paso gigante para la humanidad, sino que también cambió por completo nuestra visión del espacio y abrió el camino para futuras exploraciones espaciales. El Saturno V, en aquel entonces el cohete más poderoso del mundo, medía 111 metros de largo y pesaba unas 2,900 toneladas. Era gigantesco y su empuje era impresionante, lo que permitió que esta misión fuera posible. La nave estaba dividida en dos partes: el módulo de comando, que era operado por Michael Collins, y el módulo lunar, que llevaría a Armstrong y Aldrin a la superficie de la Luna para realizar experimentos y recoger muestras. Durante los primeros días de vuelo, el Apolo 11 alcanzó con éxito la órbita espacial. Los astronautas mantenían comunicación constante con el centro de control, pero en esos tiempos no había la tecnología de comunicación que tenemos ahora, por lo que dependían de señales de radio para transmitir datos y reportar el estado de la nave. El 19 de julio, la nave llegó al campo gravitacional de la Luna y comenzó la parte más difícil: entrar en órbita lunar. El 20 de julio, en el cuarto día de vuelo, comenzó lo más crucial de la misión: la separación del módulo lunar y el módulo de comando. Armstrong y Aldrin se trasladaron al módulo lunar, mientras que Collins permaneció en el módulo de comando para asegurar que todo siguiera funcionando bien en la órbita lunar. Una vez separados, Armstrong y Aldrin comenzaron el descenso hacia la superficie lunar. A medida que la nave entraba en la órbita lunar, comenzó a desacelerar, y los motores del módulo lunar se encendieron, preparando el descenso. La superficie lunar, llena de cráteres y grandes rocas,
no facilitaba el aterrizaje. El suelo lunar no tiene atmósfera, lo que hace el entorno extremadamente hostil, y la gravedad es solo una sexta parte de la de la Tierra, lo que complicaba aún más el control de la nave. Armstrong tomó el control manual de la nave para evitar chocar con las rocas en la superficie lunar. Cuando ya estaban a unos 6 metros de la superficie, Armstrong evitó con precisión los obstáculos y, con una maniobra perfecta, logró aterrizar el módulo lunar. Cuando el módulo lunar tocó tierra en la Luna, el centro de control y millones de personas en todo el mundo contuvieron la respiración. Armstrong fue el primero en salir, convirtiéndose en el primer ser humano en pisar la Luna. Dio un pequeño paso y, al hacerlo, pronunció la histórica frase: es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Ese instante quedaría grabado en la memoria colectiva de la humanidad, marcando el inicio de la era lunar. Poco después, Aldrin también descendió del módulo lunar, convirtiéndose en el segundo hombre en caminar sobre la Luna. Juntos, dejaron las primeras huellas de seres humanos en la superficie lunar y comenzaron su misión científica. Ambos llevaban trajes A7L, diseñados específicamente para protegerlos de las extremas temperaturas, radiación y polvo lunar. Su misión no solo consistía en aterrizar, sino también en realizar una serie de experimentos científicos. Recolectaron 20,8 kilos de muestras de suelo y rocas lunares, que siguen siendo un material clave para los estudios geológicos, y ayudaron a los científicos a entender el origen de la Luna y su relación con la Tierra. Hoy en día, estas muestras siguen siendo un recurso invaluable para la ciencia. Además, Armstrong y Aldrin instalaron un sismómetro lunar para monitorear la actividad sísmica y colocaron un detector de vientos solares, lo que permitió recopilar datos valiosos para futuras exploraciones. A pesar de las condiciones extremas de la Luna, sin atmósfera y con cambios de temperatura drásticos, los instrumentos siguieron funcionando y recolectaron datos valiosos. Tras pasar alrededor de 2 horas y 15 minutos en la superficie lunar, Armstrong y Aldrin completaron su misión y regresaron al módulo lunar. El trabajo en la Luna fue duro, el frío y la falta de oxígeno hacían que cada paso fuera un desafío. Sin embargo, completaron la recolección de muestras, los experimentos y la instalación de los equipos, garantizando el éxito de la misión. Después de subir de nuevo al módulo lunar, los astronautas activaron el motor de ascenso y se reunieron con Collins en el módulo de comando. Aunque Collins no pisó la Luna, su rol fue crucial. Aseguró el funcionamiento de la nave y supervisó la órbita lunar, lo que permitió que Armstrong y Aldrin pudieran regresar con seguridad. Pasaron varios días, pero finalmente los 3 astronautas comenzaron el viaje de regreso a la Tierra. El módulo de comando dejó la órbita lunar y comenzó a dirigirse hacia la Tierra. A lo largo del trayecto, los astronautas seguían en contacto con el centro de control y enviaban información sobre el estado de la nave. El 24 de julio, el Apolo 11 aterrizó exitosamente en el Pacífico, a unos 1,000 kilómetros al sur de Hawái. Este fue un logro histórico, la primera misión en la que no solo se aterrizó en la Luna, sino que también se regresó con seguridad a la Tierra. En todo el mundo, la gente celebraba el valor y la inteligencia de los astronautas. A su llegada, Armstrong, Aldrin y Collins fueron puestos en cuarentena por precaución, para evitar la posible entrada de microorganismos lunares. Aunque más tarde se comprobó que fue una medida exagerada, lo cierto es que reflejaba la preocupación que existía en ese momento por los posibles riesgos biológicos. Días después, los astronautas fueron liberados y comenzaron su gira de honores. El éxito de esta misión no solo representó un logro espacial sin precedentes, sino que también impulsó el avance de muchas tecnologías espaciales. La computadora de guía Apolo fue clave para el control preciso de la nave, y sus avances siguen influyendo en futuras misiones espaciales. Además, se lograron avances significativos en los sistemas de soporte vital, las comunicaciones espaciales y el apoyo terrestre. A través de esta misión, el Apolo 11 no solo demostró la capacidad de Estados Unidos en el espacio, sino que también abrió las puertas para futuras exploraciones espaciales para toda la humanidad. Los estudios de las muestras lunares proporcionaron valiosa información sobre la Luna, el sistema solar y la Tierra, lo que ayudó a entender los orígenes del sistema solar y la evolución de la vida en la Tierra. Y aunque la bandera de los Estados Unidos no ondea como en la Tierra, sigue de pie en la Luna, como testigo de la gran hazaña de la humanidad. Ahora, detrás de todo este orgullo y emoción, existe un documento poco conocido, lleno de una carga emocional especial.
Este documento era un discurso preparado por el presidente Nixon en caso de que la misión fracasara. La misión era sumamente arriesgada, y la Luna era un territorio totalmente desconocido. Aunque hoy sabemos que la misión fue un éxito, en ese momento todos sabían que si algo salía mal, las consecuencias serían catastróficas. Este discurso nunca se usó, pero refleja la valentía y determinación humanas ante lo desconocido. Nos muestra los esfuerzos de una nación y una era dispuestas a enfrentar lo incierto. Sin importar el resultado, los astronautas del Apolo 11 ya eran héroes, y este discurso simboliza su valentía al desafiar lo imposible. Y como un pequeño huevo de Pascua en este vídeo, vamos a mostrarte el discurso completo, para que puedas sentir de cerca la angustia y el coraje que se enfrentaron. Incluso en el peor de los casos, el discurso de Nixon refleja el espíritu explorador que sigue inspirando a cada generación. Discurso de Nixon para el fracaso del Apolo 11. Sabemos que el éxito de la misión Apolo 11 marca un gran paso para la humanidad. Hoy, aunque admiramos el espíritu explorador del ser humano, si la misión hubiese fallado, nos sentiríamos igual de orgullosos de nuestros héroes, Armstrong y Aldrin. Hoy estamos aquí para honrar a estos astronautas, quienes siempre ocuparán un lugar en las páginas de la historia. Aunque hayan perdido sus vidas, su valentía, sabiduría y dedicación seguirán inspirándonos. Hoy, ellos mostraron al mundo el espíritu de exploración y coraje hacia el futuro de la humanidad. Los héroes del Apolo 11, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, abrieron un nuevo capítulo en la historia humana. Fueron los pioneros en la historia del mundo, y sus nombres estarán por siempre escritos en los anales de la historia. Ellos enfrentaron enormes riesgos, pero fue precisamente esa valentía lo que los convirtió en héroes. El reto era enorme, pero ellos lo afrontaron. Hoy rendimos homenaje a sus logros, y no importa si regresaron a la Tierra, su legado será eterno. Aunque perdimos a dos héroes, no los olvidaremos. Su espíritu seguirá guiándonos en los futuros retos, para descubrir los misterios del universo. Los nombres de Armstrong y Aldrin quedarán grabados para siempre en los grandes momentos de la humanidad. El trasfondo de este discurso está cargado de un peso histórico y una profunda emoción. Aunque finalmente no se utilizó, esta carta le dio un matiz diferente a la misión de la que todos hablaban. Imagina por un momento qué hubiera pasado si el alunizaje hubiera fracasado. Este discurso hubiera sido el testigo de un fracaso histórico. No solo es un tributo a Armstrong y Aldrin, sino también a todo el programa Apolo, un programa lleno de valentía y espíritu de aventura. Esta historia no solo refleja la determinación del programa espacial de Estados Unidos, sino que también simboliza la incansable búsqueda del ser humano frente a lo desconocido. Aunque el Apolo 11 fue un éxito, nunca debemos olvidar la preparación detrás de todo esto, la calma frente a la posibilidad de que todo pudiera salir mal. Esa capacidad para prepararse ante lo inesperado y enfrentarse sin miedo a lo desconocido es lo que dejó una huella tan profunda en la historia de la exploración espacial. Como espectadores, quizás podamos reflexionar sobre esta carta y recordar que esas grandes misiones de exploración, sin importar si son un éxito o no, siempre merecen nuestro respeto y admiración. No solo es la historia de los astronautas, sino la historia de todos los que se atreven a soñar. Esta carta, aunque nunca pasó a la historia de manera oficial, sigue siendo un símbolo de los sacrificios y esfuerzos de la humanidad para alcanzar lo desconocido. Hoy, en 2026, mientras escribo este guión, no puedo evitar pensar en cómo, frente a la sombra de un posible fracaso, la valentía de enfrentarlo quizás haga que el éxito brille aún más. Y esa luz continuará iluminando nuestro camino hacia el futuro. Julio de 1969, el Apolo 11 alcanzó la Luna con un éxito impresionante, y las hazañas tecnológicas detrás de esa misión realmente dejan sin palabras. El módulo lunar, la computadora de navegación Apollo Guidance Computer, AGC, los trajes espaciales, todo ello representaba la cúspide de la tecnología espacial de la época. Estos avances no solo permitieron que los astronautas llegaran a la Luna, sino que también sentaron las bases para las futuras exploraciones espaciales. Vamos a explorar un poco más sobre estos increíbles logros tecnológicos. El módulo lunar fue sin duda uno de los desafíos más grandes del programa Apolo. Su tarea era llevar a los astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie de la Luna y luego regresar a la órbita. Para enfrentar la gravedad lunar, el vacío y las temperaturas extremas, el módulo lunar se diseñó con una estructura de dos etapas, una para el descenso y otra para el ascenso.
La primera fase llevaba a los astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie, mientras que la segunda fase los devolvía a la órbita. El diseño del módulo lunar puede parecer sencillo a simple vista, pero estaba lleno de ingenio. Utilizaba materiales ligeros pero fuertes, como aleaciones de aluminio, Kevlar y membranas de Mylar, que eran ideales para resistir la alta radiación y las bajas temperaturas de la Luna. Su estructura era simple, con 4 patas de aterrizaje que permitían que la nave se apoyara de manera estable en la superficie lunar, evitando volcarse o dañarse. El diseño también se centró en la reducción de peso, algo fundamental en un entorno de baja gravedad. Los ingenieros optaron por materiales resistentes, como Kevlar y Mylar, que no solo aligeraban la nave, sino que también la protegían de la radiación lunar y las temperaturas extremas. Cada decisión de diseño estaba pensada para garantizar que el módulo pudiera realizar la misión con la mayor seguridad y eficiencia posible. El Apollo Guidance Computer, AGC, fue otro héroe no reconocido detrás del éxito del Apolo 11. Hoy en día, nuestros teléfonos inteligentes tienen capacidades de procesamiento impresionantes, pero en la década de 1960, el AGC era una de las computadoras más avanzadas del mundo. Su principal tarea era controlar la nave y asegurar que las trayectorias de vuelo fueran precisas. Aunque su rendimiento y capacidad de almacenamiento pueden parecer modestos según los estándares actuales, en su época, el AGC era simplemente increíble. Tenía una memoria de solo 36,864 bytes de memoria de solo lectura y 2,048 bytes de memoria RAM. Comparado con los teléfonos de hoy, eso es casi nada. Sin embargo, no permitió que sus limitaciones lo frenaran. Con un sistema de programación extremadamente eficiente, el AGC ejecutaba cada paso de la misión con precisión. A pesar de sus limitaciones, el AGC era esencial para mantener el control de la nave. No solo realizaba cálculos de trayectoria, sino que también se encargaba del control de la actitud, la navegación y el diagnóstico de fallos. Incluso frente a la compleja geografía lunar y los cambios constantes en la órbita, el AGC mantenía la nave estable y permitía a los astronautas ajustar su posición y orientación con una precisión asombrosa. Lo más impresionante es que todo esto fue logrado sin las herramientas de computación que tenemos hoy en día. Los ingenieros no solo diseñaron el hardware de la computadora, sino que también escribieron complejos programas para calcular las trayectorias, controlar la actitud y diagnosticar problemas. Fue gracias a estos sistemas tan eficientes que la misión del Apolo 11 fue un éxito rotundo. Los trajes espaciales A7L, usados por los astronautas del Apolo 11, fueron una de las innovaciones más impresionantes de la época. Estos trajes no solo estaban diseñados para proteger a los astronautas de las condiciones extremas de la Luna, sino también para permitirles moverse y trabajar con libertad. Estaban hechos de varias capas de materiales, como Kevlar, Mylar y nylon, que ofrecían una alta resistencia a la radiación y al calor. Una de las características más destacadas de estos trajes fue el PLSS, Portable Life Support System, un pequeño pero potente dispositivo que suministraba oxígeno, regulaba la temperatura y eliminaba el dióxido de carbono. Este sistema permitía que los astronautas sobrevivieran en la Luna durante varias horas, manteniendo un ambiente adecuado para que pudieran trabajar en la fría y calurosa superficie lunar. Aunque los trajes eran pesados y voluminosos, ofrecían una libertad de movimiento sorprendente. Los astronautas podían caminar, agacharse, recoger muestras lunares e incluso operar equipos científicos complejos. Estos trajes fueron fundamentales para las tareas de exploración, ya que cada muestra que recogían podría proporcionar pistas vitales sobre la formación y la historia de la Luna. Durante los experimentos científicos, Armstrong y Aldrin recolectaron más de 20 kilogramos de muestras lunares que luego se convirtieron en un tesoro invaluable para los científicos. Y, gracias a la flexibilidad de los trajes, pudieron realizar movimientos como agacharse o inclinarse para recoger muestras, lo que les permitió llevar a cabo su misión de manera efectiva. Después de la misión Apolo 11, los 3 astronautas siguieron caminos distintos, pero sus vidas siempre estuvieron marcadas por ese histórico momento en la Luna. Aunque sus nombres son ahora parte de la historia, sus vidas posteriores también son dignas de mención. Armstrong, convertido en héroe global, vio cómo su vida cambiaba por completo. Después del 20 de julio de 1969, fue el centro de atención mundial. La fama, los medios y la admiración del público fueron algo a lo que tuvo que adaptarse.
Su humildad y su carácter tranquilo le permitieron mantenerse firme y con la cabeza fría ante tanto alboroto. En 1969, Armstrong dejó la NASA y aceptó una posición como profesor en la Universidad de Cincinnati. Se dedicó a enseñar a la siguiente generación de ingenieros aeronáuticos. Aunque podría haber disfrutado de su fama, siempre se consideró un hombre común y se volcó en la enseñanza. Un alumno o colega solía decir que Armstrong era un mentor modesto y aterrizado. Una de sus frases más célebres fue: después de alunizar, me di cuenta de que ni siquiera tuvimos tiempo de disfrutar del almuerzo en la Luna. Tras su paso por la NASA, Armstrong asesoró a varias compañías aéreas y participó en proyectos espaciales de nivel nacional. Fue nombrado miembro del comité asesor del presidente. Aunque su trabajo después de la misión no fue tan brillante como su hazaña lunar, su contribución a la ciencia y la educación fue igualmente valiosa. Armstrong rara vez hablaba de su experiencia en la Luna, y siempre decía que solo estaba haciendo lo que debía hacer. Sin embargo, en 1971, aceptó una entrevista televisiva donde compartió sus recuerdos de la misión lunar por primera vez. Después de regresar a la Tierra, se alejó de los grandes eventos y se dedicó más a la enseñanza y las actividades filantrópicas. La historia de Buzz Aldrin es muy diferente a la de Armstrong. Aunque fue el segundo hombre en pisar la Luna, su vida pública ha sido mucho más activa que la de su compañero. Aldrin siempre ha estado presente en el ojo público, participando en múltiples proyectos de asesoría para agencias espaciales y compañías aeroespaciales. No ha dudado en expresar que sueña con que la Luna sea el nuevo punto de partida para la civilización humana, y ha puesto rumbo claro hacia la colonización lunar como una misión de futuro. En 1998, Aldrin publicó su autobiografía Return to Earth, un libro donde profundiza sobre los retos psicológicos que enfrentó después de aterrizar en la Luna y cómo lidió con la presión pública y mediática. En el libro, Aldrin admite que, tras la misión, atravesó un periodo de depresión, especialmente por la sobreexposición que sufrió. Pero no eligió el silencio ni se escondió, sino que superó esa oscuridad y compartió su experiencia con el mundo. Aparte de escribir su autobiografía, Aldrin ha estado involucrado en iniciativas para la construcción de bases lunares. Ha hablado en diversas ocasiones sobre la posibilidad de establecer una base humana en la Luna, y apoya activamente a las empresas privadas de la industria espacial para que se sumen a este ambicioso proyecto. Sus declaraciones han dado un impulso renovado a la industria espacial moderna, especialmente en lo que respecta a la exploración de la Luna y Marte, impulsando avances en la tecnología espacial. Pero la vida de Aldrin no solo gira alrededor del espacio. También participó en proyectos relacionados con la aviación y la defensa. Como coronel retirado de la Fuerza Aérea, su bagaje militar le da una gran autoridad a la hora de hablar de exploración espacial. En los años 90, Aldrin participó en varias conferencias internacionales sobre tecnología espacial, promoviendo el intercambio y la cooperación entre los países. A diferencia de Armstrong y Aldrin, el nombre de Michael Collins siempre ha estado en las sombras de la misión lunar. Como piloto del módulo de comando, su tarea era mantenerse en órbita lunar y garantizar que Armstrong y Aldrin pudieran regresar con seguridad. No pisó la Luna, pero su trabajo fue esencial para el éxito de la misión. Collins escribió en su libro, «Fui la persona más solitaria en la Luna». Mientras Armstrong y Aldrin daban esos pasos históricos sobre la superficie lunar, Collins estaba solo, orbitando alrededor de la Luna, esperando su regreso. Su experiencia de soledad en el módulo de comando se convirtió en una parte importante de su propia historia lunar. Después de la misión, a menudo se sentía incómodo al enfrentar al público, ya que no había dejado la primera huella en la Luna como sus compañeros. Pero Collins no se desanimó por no haber estado en la Luna. En 1974, publicó su propia autobiografía, Carrying the Fire, donde narra detalladamente su experiencia de soledad en el espacio y cómo se sintió al estar lejos de la acción principal. Aunque no participó en el pico de la misión, en su libro expresa que su tarea también fue crucial. Era su habilidad para operar el módulo de comando la que aseguraba la misión. Después de la misión, Collins continuó trabajando en NASA y participó en varios proyectos espaciales. A finales de los 70, se retiró de la agencia y se adentró en el mundo empresarial, logrando una exitosa carrera como líder comercial. Incluso fue asesor especial del presidente Richard Nixon, ayudando a impulsar el desarrollo de la aviación y la tecnología espacial de Estados Unidos. Aunque su carrera posterior no estuvo marcada por titulares rimbombantes, su contribución sigue siendo valiosa.
El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 alcanzó la Luna, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero esta misión no fue solo un logro en el espacio, cambió la trayectoria del desarrollo tecnológico mundial, impulsando avances en la tecnología espacial y desatando una competencia global sin precedentes. Primero, el éxito de la misión lunar fue clave para los avances en tecnología espacial. El Apolo 11 no solo llevó al hombre a la Luna, sino que también dio un salto cuántico en áreas como el diseño de naves espaciales, la computación y los instrumentos de precisión. Las naves del Apolo, especialmente el módulo lunar y el módulo de comando, incorporaron tecnología de vanguardia. El diseño del módulo lunar fue sumamente innovador, capaz de aterrizar y despegar de la superficie lunar, mientras que el módulo de comando mantenía comunicación constante con la Tierra, asegurando el regreso seguro de los astronautas. Uno de los logros más impresionantes fue el Apollo Guidance Computer, AGC, que tenía solo 36,864 bytes de memoria de solo lectura y 2,048 bytes de memoria RAM. Hoy en día, esos números parecen mínimos, pero en su época, era lo último en tecnología espacial. El AGC se encargaba de calcular la trayectoria de vuelo, controlar la actitud y hasta calcular la precisión del aterrizaje, siendo clave para el éxito de la misión. Además, la misión lunar impulsó avances en muchos otros campos. Los materiales de alto rendimiento utilizados en las naves, como aleaciones de aluminio y Kevlar, permitieron que los vehículos sobrevivieran en condiciones extremas. Y los instrumentos de precisión desarrollados para recolectar muestras de suelo lunar siguieron siendo aplicados en la Tierra en áreas como monitoreo ambiental y la investigación científica. Pero la importancia del Apolo 11 no se limitó a sus logros tecnológicos. Desató una nueva era de competencia tecnológica global. El éxito de los Estados Unidos no solo fue un triunfo nacional, sino que también marcó un hito en la carrera espacial, intensificando la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La URSS ya había lanzado el Vostok, y en 1961, Yuri Gagarin había sido el primer ser humano en viajar al espacio, lo que provocó que Estados Unidos respondiera con el programa Apolo. El triunfo del Apolo 11 también inspiró a otros países a invertir en tecnología espacial. China, Rusia y varios países europeos dieron grandes pasos en sus propios programas espaciales. China, con su serie de naves Xianyou, envió a sus propios astronautas al espacio, y en las décadas siguientes, China se posicionó como una potencia espacial emergente. Rusia continuó con innovaciones en vuelos tripulados y exploración lunar. El Apolo 11 sentó las bases para la futura exploración espacial. Su éxito proporcionó valiosa experiencia para proyectos como la construcción de bases lunares y la exploración de Marte. Hoy en día, instituciones como NASA, SpaceX y ESA están trabajando activamente para devolver al ser humano a la Luna y construir bases lunares permanentes, con el objetivo de preparar futuras misiones a Marte. El programa Artemisa de la NASA, que busca regresar a la Luna, es uno de los grandes legados del Apolo 11. Incluso en la vida cotidiana, muchas de las tecnologías que usamos hoy provienen de esos avances espaciales. El GPS, por ejemplo, que se ha convertido en una herramienta imprescindible, tiene sus raíces en sistemas de navegación de misiles desarrollados para el espacio. Lo más importante es que el Apolo 11 despertó una curiosidad global por la ciencia y la tecnología. Millones de jóvenes se sintieron inspirados por las palabras de Armstrong: es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, y comenzaron a caminar por el camino de la ciencia y la tecnología. Hoy sabemos que la ciencia no es solo un tesoro nacional, sino un bien común para toda la humanidad. Hoy, mientras seguimos construyendo sobre los cimientos que dejó el Apolo 11, seguimos persiguiendo el sueño de conquistar el espacio. Bases lunares, misiones a Marte, turismo espacial. Estos sueños, que alguna vez parecían inalcanzables, ahora están comenzando a hacerse realidad. Y todo esto es posible porque el Apolo 11 abrió la puerta al universo. Desde el momento en que el hombre pisó la Luna, se abrió una puerta hacia el cosmos. Han pasado más de 50 años, pero su impacto en la tecnología sigue siendo profundo. Y la curiosidad por el espacio no se ha apagado. Estamos decididos a seguir explorando las fronteras del universo, con la esperanza de que el Apolo 11 solo haya sido el comienzo de un viaje sin fin. ¿Cómo será el futuro del espacio? Quizá no tengamos que esperar mucho para ver una base humana en la Luna o la primera llegada de humanos a Marte. El Apolo 11 no solo nos dio un momento histórico,
sino que también marcó el inicio de nuestra interminable exploración. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.